lo más importante siempre para la población es que el gobierno y la legislación que se genere en un régimen o en una organización política, en un estado en este caso, sirva para que la gente viva mejor. Ellos hablaban de reducir la indigencia, moderar la opulencia, que el salario alcance para que el pobre o los trabajadores tengan acceso a los mínimos de bienestar, para que se evite la rapiña, para que se evite el hurto y para que la ley sea buena, porque la ley es superior a todo hombre y como la ley es superior a todo hombre debe ser buena, debe ser en beneficio de los demás. Ese planteamiento no ha sido superado. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advirtió que el mundo se empezaba a parecer de manera preocupante al de las décadas de los 20 y 30 del siglo XX, con estados débiles, severos golpes a las democracias, un sistema multilateral incapaz de frenar la crisis económica, política y la violencia. Hoy tenemos condiciones similares con una organización de Naciones Unidas incapaz de solucionar conflictos y personajes que golpean a la democracia desde adentro. ¿Quién mejor que el doctor Jorge Abdo Francis para dialogar de ello en este segundo episodio? Licenciado y doctor tabasqueño en Derecho por la Universidad Autónoma de México, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, con postdoctorado por la Universidad Nuevo México y la Universidad Alcalá de Henares. Cuenta con estudios y cursos de especialización en universidades como Carlos III y Rey Juan Carlos. Actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Forma parte de la planta docente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tanto de la licenciatura como del doctorado en Derecho, y del Instituto Universitario de Puebla. Fue delegado estatal de Banobras, secretario técnico del Gobierno del Estado de Tabasco, coordinador general de asesores del Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, secretario de Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco, consejero presidente fundador del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, director general del Colegio de Bachilleres de Tabasco, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente al Estado de Tabasco, autor del libro Los Derechos Humanos en la Era de la Globalización Neoliberal, Jorge Abdo Francis, en diálogos con la comunidad. Bienvenidos a este nuevo diálogo, es el segundo de nuestra séptima temporada. Y bueno, hoy tenemos a un invitado que es parte de la Universidad Olmeca. Gracias de veras, Jorge, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Emilio. Saludos a toda la comunidad de la Universidad Olmeca, que es una universidad que yo quiero mucho, una universidad que me ha sido siempre muy grata, en la cual he tenido un desarrollo académico también importante. Y bueno, pues a tus órdenes, y me da mucho gusto que este tipo de diálogos, de conversatorios, de reuniones académicas que tú organizas, que tú estructuras, pues sean en beneficio no solo de la Universidad Olmeca, sino en general de todos que les interesan en los temas actuales. Vamos a hablar del Estado de Derecho, mi estimado Jorge, pero hoy la verdad que sí preocupa, porque antes de empezar este diálogo comentas tú pues aspectos que evidencian, no sé, también quisiera escuchar tu punto de vista. Creo que la Organización de las Naciones Unidas, que nació en 1945 con una carta, ¿no?, la carta famosa de San Francisco, en el propósito de evitar las guerras, promover el desarrollo, pues cada vez está siendo más ineficiente, ¿no?, en estos componentes. Y ahora hablo muy particularmente del tema de esta confrontación que nació precisamente en 1948, cuando las Naciones Unidas decidieron crear el Estado israelí, y obviamente hacer a un lado a los palestinos y a estos grupos que históricamente, ¿no?, de tiempos muy remotos eran parte de ese contexto geográfico. Pero hoy nos preocupa porque pese a las presiones internacionales, tú seguramente lo has visto en estos últimos días, la participación de jóvenes universitarios, no solamente en Estados Unidos, en muchas partes, pero en Estados Unidos me recordó, y seguramente tú también lo tienes en la memoria,
el hecho de la guerra de Vietnam, ¿no? Cuando los jóvenes norteamericanos pues se manifestaron en contra de ir a ese evento a muchos miles de millas de distancia, que tenía como propósito en la Guerra Fría contener el avance del comunismo en el contexto internacional, pero que al final de cuentas resultó en 1973 una derrota para los Estados Unidos. Y aquí observamos, porque Borrell, el canciller de la Unión Europea, está presentando un proyecto que tiene que ver con la creación de estos dos estados, el Estado israelita y el Estado palestino, que también ha sido parte del discurso de Joe Biden, pero que pues resulta, diríamos, contradictorio, porque en la realidad están apoyando económicamente de manera cotidiana a Netanyahu, el caso de la guerra en Ucrania, el caso de estos ataques en el Mar Rojo, ¿no? Que están poniendo en predicamento el comercio internacional. No sé si sea más adecuado, Jorge, hablar de un Estado de Derecho internacional. Sí, bueno, siempre ha habido una idea muy clara de poder articular un Estado de Derecho, si no internacional, sí por lo menos que tenga, digamos, claves, elementos, fundamentos para poder reorganizar, reestructurar la vida de todos los países en el sentido de lo que significa el bien colectivo, el bienestar general, la paz, la justicia, el orden, el beneficio de las personas. Ese es un elemento de siempre en la teoría del derecho, la teoría del Estado. O sea, ¿para qué sirve el Estado? ¿Para qué sirve el derecho? ¿Para qué nació el Estado? ¿Para qué nació el derecho? Bueno, pues para que los hombres, las mujeres, las personas en sociedad vivan de la mejor manera posible, bajo los principios de dignidad, libertad, igualdad y acceso a las cuestiones sociales, acceso a una vida mejor, etc. Y evitar la guerra, evitar la confrontación, evitar el avasallamiento, evitar que uno se imponga al otro simplemente porque es más fuerte o porque tiene más elementos para hacerlo. Pero ese ideal se ha ido perdiendo con el paso de los años, porque hemos estado viendo como el autoritarismo, por un lado, las bases de lo que fue el fascismo en su momento y los elementos de la extrema derecha siempre están permanentemente incidiendo en la posibilidad de impedir que esto se dé. Porque este mundo, digamos, un poco ideal que he planteado, obviamente no beneficia a los grandes capitales, no beneficia a las grandes transnacionales, no beneficia a quienes controlan el mercado de armas, a quienes controlan toda la información financiera internacional y a quienes tienen el monopolio del poder en el mundo. En consecuencia, sistemáticamente se generan conflictos, se generan guerras, se generan situaciones para que el mundo siempre esté con asuntos beligerantes, para que siempre haya situaciones que distraigan incluso de lo que, mientras ellos avanzan por un lado, acá el mundo está preocupado y muy preocupado en muchas ocasiones por lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Israel y Palestina, pues es realmente dramático, es una gran tragedia, es un gran genocidio, es un crimen de lesa humanidad que está cometiendo Netanyahu y su equipo, no los judíos, es que hay que ser muy claro con eso, y no todas las personas que están en Israel, sino el grupo que lo rodea, el grupo que lo ha sostenido desde el primer momento. Tú hablabas hace rato de Borrell, y Borrell ha retomado una tesis que durante mucho tiempo se ha manejado y que cuando dije que Hamás fue fundado por Netanyahu, y bueno, Borrell ayer lo acaba de decir, bueno, hace 2 días, acaba de decir que es precisamente Netanyahu y su grupo el que formaron la Hamás, el que financiaron la Hamás. Yo explicaba en aquel programa cómo vía Qatar y otros países del mundo árabe se les dan recursos y demás, porque Hamás ha sido el sostén de Netanyahu. Cada vez que él tiene algún problema, cada vez que el pueblo de Israel pide que se vaya, cada vez que está por perder las elecciones, cada vez que comete errores gravísimos de corrupción, porque es un gran corrupto, por ejemplo, él y su equipo de trabajo y su esposa han estado vinculados en actos de corrupción bastante fuertes, han sido perseguidos por la policía israelí, han sido interrogados por la policía. Cada vez que convoca, por ejemplo, a cosas como la reforma judicial en Israel para prácticamente desaparecer el poder judicial israelí y hacer nugatoria la libertad de los ciudadanos de Israel, que son libres y que piensan distinto, y piensan diferente, entonces surge un conflicto. O sea, yo explicaba en aquel momento que cómo era posible que con el sistema de información que tiene Israel,
con la capacidad de penetración que tiene Israel, con la capacidad de infiltrados que tiene Israel en todo el mundo y de acceso a todo lo que quieran, no se dieron cuenta jamás de que venía un ataque de una organización efectivamente extremista, efectivamente terrorista, pero que estaba preparando por mucho tiempo, mandó a anunciar, se los comentó Egipto, se los dijeron varios países, le avisaron que Israel no hizo nada. O sea, eso ya es demasiada coincidencia, demasiada casualidad o demasiada perversidad. Y en ese contexto entonces surge la pregunta que tú me hacías de los organismos internacionales. ¿Sirve para algo la ONU? No. Mi respuesta es tajante, contundente, concreta. No. En el terreno de lo ideológico, en el terreno de la teoría, en el terreno, vamos a llamarle, de la poesía del derecho internacional, si quieres ponerle así un nombre así muy adecuado, pues sí, qué bueno que se ocurrió la ONU en el 1945, sustituyó a la fracasada Sociedad de Naciones, que pues su fracaso condujo a la guerra, obviamente. Nació este instrumento tan importante en San Francisco, sí, pero nació muerto de origen. ¿Por qué nació muerto de origen? Porque la Organización de Naciones Unidas tiene dos grandes órganos, tiene tres, pero dos en particular, hago hincapié ahora y luego voy al otro, dos grandes órganos de decisión y de intervención en la organización mundial, que para eso surgió la ONU, que se llama Organización de Naciones Unidas. Uno es la Asamblea General. La Asamblea General puede votar lo que quiera, puede dar la decisión que quiera, puede sancionar a quien quiera, pero no pasa nada, porque lo que la Asamblea General pone a consideración de los miembros de la ONU, de los 190 y tantos países de la ONU, pues ahí se queda como una declaración simplemente no vinculante, y él es el que sí puede, en un momento determinado, exigir, actuar y demás, es el Consejo de Seguridad. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU está integrado por 15 países. Tú dices, oye, está muy bien. Sí, nada más que de esos 5 países, 5 son miembros permanentes. Y esos 5 miembros permanentes tienen derecho de veto. Entonces, aquí tenemos pues que mientras este sistema continúe, mientras esta forma de organización de la ONU sea la que impere, pues no va a poder resolver los problemas. Entonces le queda un órgano, ¿cuál? La Corte Internacional de Justicia. La Corte Penal, además, pero la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional de Justicia ha venido a menos, lamentablemente. También tiene el problema de que, ahí está el ejemplo de Texas. Vamos a poner un solo ejemplo de una violación flagrante del Estado de Derecho, a nivel internacional. La Corte Internacional de Justicia determina que en el caso Avena, un caso paradigmático, en el que hay muchísimas personas involucradas, se violaron los derechos de las personas que allí se sometieron a un proceso y por lo tanto no debe aplicarse la pena de muerte y debe de hacerse debe de ponerse el procedimiento con la asistencia consular adecuada para que tengan una defensa justa las personas involucradas en el asunto. Muy bien. Envían el documento a Estados Unidos lo deriva al estado de Texas, que es el estado en donde está el asunto fundamentalmente, y que dice el gobernador impresentable que hay ahí en Texas, dice que ellos no tienen por qué aceptar esa decisión porque el estado de Texas es un estado libre y soberano de conformidad con la estructura federal de los Estados Unidos y que por lo tanto, bueno, pues ese asunto a ellos no les compete porque ellos no aceptan la competencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Texas. Y ahí está la discusión. Ahí tienes un desgranamiento y no pasa nada. Pero en síntesis es la intención. O sea, no solamente la advertencia, no, o sea, no voy a aceptar, sino la intención es desconocer, descalificar, decir no estoy de acuerdo, no me interesa lo que tú me digas, Corte, porque yo aquí soy el que manda. Los países grandes, obviamente, pues son los que han contribuido a este desorden. Porque si el Estado de Israel, a través de su representante actual, el señor que está al frente del gobierno israelí, dice nosotros no aceptamos, no reconocemos y no vamos a hacer caso a ninguna resolución que establezca la ONU en el sentido de resolver el problema en Palestina e Israel, concediendo que se cree un Estado palestino, pues entonces ahí ya estamos en algo muy complicado. Porque desde 1948, desde que se crea el Estado de Israel, la ONU decidió que eran 2 estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Y desde entonces Israel ha violado sistemática, cotidiana y permanentemente esta cuestión. En consecuencia, entonces Rusia
al momento que considera que las provincias que ahora pertenecen a Ucrania son de ellos, pues invaden Ucrania y deciden que tienen que regresárselo, y Crimea también es de ellos, y la ONU da muchísimas vueltas y no pasa nada, y sigue la guerra. Entonces, ¿dónde está la fractura fundamental de algún posible Estado internacional de derecho, de un posible Estado de derecho que realmente funcione, que sirva en la violación de los derechos humanos? Los derechos humanos se han vuelto una quimera, se ha vuelto una ilusión, se ha vuelto una cuestión que ya simplemente está quedando cada vez más en el papel, pero no en la práctica. Esto que comentas, ¿no? De las discrepancias, de esta polarización, hace unos días estuvo en la reunión de Davos en Suiza, Javier Milei, que el 10 de diciembre se convirtió en presidente de la República Argentina, con el apoyo de una gran cantidad de personas que creo que en el hartazgo y esta crisis económica cíclica de Argentina lo convierten en presidente. Es este concepto de libertario, ¿no? Milei en Davos hizo un discurso muy disruptivo diciendo de que, primero que la causante de la pobreza en el mundo es el socialismo, y que hoy está viendo con ese concepto de justicia social que nace desde la Revolución Francesa, que la justicia social es un elemento negativo porque se hace la justicia social con los recursos impositivos que toda la población da para ayudar a un segmento, ¿no? Esto también lo hemos escuchado mucho en México. Y ese discurso disruptivo, este discurso en donde obviamente se impone, se plantea, ya no el concepto de liberalismo, porque han sido cuidadosos de no hablar de liberalismo, sino libertario, el tema del libre mercado, el tema de, obviamente, privatizar la educación, privatizar los servicios de salud. ¿Cómo observas tú esto en este contexto donde hablas que los derechos humanos pues están obviamente en un periodo obviamente poco afortunado, ¿no? Y me parece que lo más importante siempre para la población es que el gobierno y la legislación que se genere en un régimen o en una organización política, en un Estado en este caso, sirva para que la gente viva mejor. Ellos hablaban de reducir la indigencia, moderar la opulencia, que el salario alcance para que el pobre o los trabajadores tengan acceso a los mínimos de bienestar, para que se evite la rapiña, para que se evite el hurto y para que la ley sea buena, porque la ley es superior a todo hombre, y entonces como la ley es superior a todo hombre debe ser buena, debe ser en beneficio de los demás. Ese planteamiento no ha sido superado. O sea, todo lo demás, a partir de ahí México construyó, vamos a ver el caso mexicano concretamente, ha sido vinculado en el terreno de lo social. Otros países no han tenido esta continuidad. Acá ha funcionado a veces no. O sea, ha habido también periodos en los cuales hay una especie de teoría del péndulo. De repente se está un poco a la derecha, de repente se está a la izquierda, de repente se va al centro del país. Pero siempre, en cualquiera de los casos, ha habido el contenido social. Nunca se ha pensado en la posibilidad de privatizar todo, aunque hubo un intento, hubo una tentación, que fue el régimen que arranca con Salinas, la parte del neoliberalismo, que está relacionado con la globalización neoliberal. O sea, fue un momento de oportunidad, me imagino yo, que pensaron los... El consenso de Washington, ¿no? Que se dio con Margaret Thatcher, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no funcionó. Pero volviendo acá, los países que están hablando de que debe de darse un giro hacia los conceptos de libertad fundamentalmente y eliminar la cuestión social, están equivocados. Porque no puede tratarse igual a los desiguales. Ese es un concepto que viene también en nosotros, en nuestra historia constitucional, de siempre. O sea, siempre tiene que intervenir el Estado para favorecer los intereses de los más desvalidos, para favorecer los intereses de los pobres, para favorecer los intereses de los excluidos, para aquellos que decía Frank Tannebaum, los condenados de la tierra. Si a ellos, además, les vas a aplicar una política libertaria, comillas, una política utilitarista, una política al servicio de los intereses del gran capital, una política al servicio de los intereses de las transnacionales, una política al servicio de quienes controlan, decía yo al principio de la conversación, el monopolio del poder económico y financiero en el mundo, pues entonces no tiene nada que hacer. Entonces estamos en una situación en la cual cotidianamente habrá violencia,
cotidianamente habrá enfrentamientos, cotidianamente continuará la delincuencia organizada captando gente en todos los países del mundo. Seguirá habiendo una constante y permanente tensión, porque no es que la iniciativa privada en sí misma o per se no pueda resolver los problemas del país, que no es para eso que nace. Ellos nacen para otra cuestión, sino que está resuelto el tema, y nosotros lo tenemos resuelto en México, Emilio. Lo tenemos resuelto en nuestra Constitución, que eso nos ha tocado, espero que no se toque hasta ahora, con el régimen de economía mixta, la planeación democrática para el desarrollo, la ausencia de monopolios, y en fin, una serie de elementos importantísimos que hacen que al mismo tiempo que la iniciativa privada tenga la oportunidad de participar en la vida del país, haciendo, bueno, los negocios lícitos que tiene derecho a hacer, obteniendo las ganancias lícitas que tiene derecho a tenerlas, por el otro lado, el Estado en su conjunto participe en el desarrollo de políticas públicas o políticas de Estado, vamos a ser más contundentes con eso, que permitan que la vida en sociedad en nuestro país, y en general así debería ser en el mundo, sea más equilibrada. Los extremos no conducen a nada, pero si en un momento dado hay solamente 300 familias o 300 grupos. O 7 como El Salvador, ¿no? O 7 que controlan todo, pues entonces obviamente no se va a resolver el problema del fuego. Tú puedes desnudar a todos los internos de las cárceles de El Salvador, los puedes poner en la calle, los puedes dejar sin comer, los puedes bañar con agua fría, puedes decir que se acabaron sus derechos, y puede ser que para el discurso funcione, y puede decir que para reelegirse a base legalmente funcione, pero no está resolviendo el problema de fondo, porque eso no es Estado de Derecho, eso es autoritarismo, eso es violación de derechos humanos, y eso es una política salvaje en beneficio de un interés muy particular del grupo del poder. El tema de las migraciones es un tema verdaderamente preocupante porque tiene que ver con esto que tú has sentado como el punto esencial hoy en día, ¿no? El tema de los derechos humanos. Hoy las migraciones ya no son solamente por el tema de guerras. En Ucrania se dice que salieron cerca de 1 millón de ucranianos, ¿no? de su territorio, que están dispersos en varias partes en Europa, incluso y en Estados Unidos ya están llegando. Ahí los tenemos en la frontera de Tijuana con Estados Unidos. El tema de Siria también, con estos componentes que se dieron. O sea, temas de guerra, pero también son temas económicos por el hambre, por espacios laborales, pero al tiempo ahora también se está sumando el tema del cambio climático. Estamos observando a personas que se mueven de sus países porque las condiciones climáticas, desbordamientos de ríos, fríos intensos, calores se están dando. Y cierro la pregunta porque hace unos días el presidente Joe Biden está preocupado porque sabe que en esta, que tú vas a hablar también, y no voy a limitarte a eso, a lo que va a pasar en Estados Unidos, porque sabe que la confrontación con Donald Trump va a ser el tema migratorio. Ya hablaste tú de Abbott, el propio DeSantis, que no tenemos colindancia con Florida, pero ha establecido una política de persecución a los migrantes. Pues el tema es que este tema migratorio va a ser parte del debate presidencial. Y por eso Biden le pidió a su secretario de Estado, a Blinken, a Antony Blinken, que tuviera una reunión que encabezó la señora Bárcenas, que por cierto cada día la admiro más, es una persona realmente de una gran capacidad, una excelente capacidad, una multitudinaria reunión en donde se volvió a tocar algo que el presidente López Obrador ha insistido y que me parece que es un punto importante, es volver a un tema de desarrollo de las zonas migratorias, ¿no? Todos recordamos a John F. Kennedy y la Alianza para el Progreso en los años 62, que no prosperó porque fue asesinado y porque ya Lyndon B. Johnson pues, lo guardó en el cajón. ¿Cómo observas tú esto? El tema migratorio me parece que es, sin lugar a dudas, uno de los componentes más complejos que se van a vivir y que pueden generar estos conflictos o agudizar estos conflictos de manera más grave y, sobre todo, evidenciar que los derechos humanos están, obviamente, en una situación muy crítica. Sí, claro, sí. Ese es el tema. O sea, el tema de fondo son derechos humanos. Y a partir de ahí, bueno, el cambio climático tiene que ver con derechos humanos, por supuesto. Acceso al trabajo tiene que ver con derechos humanos. Acceso a migrar tiene que ver con derechos humanos. Etcétera. Toda la vida misma. Entonces, hay que volver a lo básico. ¿Y cómo volvemos a lo básico? Restableciendo el Estado de Derecho. Restableciendo el Estado. El Estado tiene que volver a ser lo que era. O sea, no puede seguir este disparate que en algunos países se llama Estado, que no son Estados realmente. O sea, Nicaragua es un ejemplo concreto. Pues.
no puede seguir. Entonces, en la medida en que esto no se resuelva, el fondo, en la medida en que no se logre, en que los países que puedan hacerlo se junten, acuerden e instrumenten políticas que permitan que esto ya se resuelva integralmente, no va a resolverse. Porque está la droga, está la delincuencia transnacional, que tiene que ver no solamente con droga, tiene que ver con armas, con trata de personas y con otros elementos nuevos, incluso la inteligencia artificial. Ya hay delincuencia organizada en la inteligencia artificial. Entonces, bueno, mientras estos avanzan por un lado, el Estado se destruye o se autodestruye con dirigentes que no saben, no sirven, no conocen o no están preparados para gobernar. Y por otro lado, los países que pudieran poner orden, en vez de poner orden, están dedicados a proteger sus propios intereses, pues la tormenta perfecta. Entonces, ¿hacia dónde va el mundo? No quiero ser yo apocalíptico, pero sí va hacia un escenario muy difícil en caso de que los asuntos torales que acabamos de plantear no se resuelvan o no se empiezan a poner las bases para resolverlo. ¿Cómo se puede resolver el tema de la migración? Creo que ahí sí hay que darle digamos, al presidente de la República toda la razón, resolviendo los temas en los lugares de origen. ¿Pero cuáles temas? ¿Nada más en el trabajo? No, el de la seguridad de las personas, el del acceso a mejores niveles de bienestar, el de evitar que sean víctimas de la delincuencia, el de evitar que sean víctimas de toda esta actividad maligna que se ha dado últimamente en muchos países, que también ha provocado que la gente se vaya. Porque dices que si me quedo me matan, si me quedo me van a perseguir, si me quedo me van a hacer, a lo mejor me voy. O sea, no necesariamente nada más es un problema de trabajo o un problema de tener una casa para vivir, sino también un tema de resolver la vida cotidiana, la vida en sociedad, la vida en conjunto con los demás, o sea, aprender a vivir juntos todos. Pero eso tiene que hacerse un gran planteamiento global, un gran planteamiento integral, y no veo en este momento, con todo respeto, doctor Emilio Igartua, no veo nadie en el mundo capaz de convocar esto, porque incluso ya, y yo lo admiro, lo quiero, lo respeto, y bueno, y pertenezco a su grey, y ni el Papa Francisco tiene ya esta posibilidad, que pudiera haber sido una buena posibilidad, de poder hacer esto que te acabo de decir. Entonces hay que buscar los nuevos. Sobre todo, mi estimado Jorge, y eso será un tema que después lo platicaremos, sí, porque el propio Papa está viviendo en el contexto del gobierno vaticano, sí, una confrontación civil a la que vivimos en muchos países. Grupos de extrema derecha dentro del Vaticano que están en contra de sus decisiones, sí, y que obviamente es un tema muy difícil de avanzar. Así es que tiene una lucha interna que evidentemente, obviamente, desvanece su posibilidad de convertirse en ese líder que hoy esperamos. Un solo ejemplo sobre lo que acabas de decir, un solo ejemplo. Cualquier avance progresista que él intenta, la burocracia eclesiástica y estos, vamos a llamarle varones de la fe que manejan las cofradías del Vaticano, se la pagan, o se la desvirtúan, o la cambian, o la interpretan de otra forma, y ya se acabó, ya no hubo avance en ese sentido. Acaba de suceder con la bendición a personas de pareja del mismo sexo y demás. Acaba de suceder. Que dio lugar a que 50 sacerdotes en Perú decidieran que van a desoír este planteamiento del Papa, ¿no? Por ejemplo. Y así como eso, muchas cosas. Ahora, pero una pregunta clave, históricamente, sobre todo en los países capitalistas de Occidente, ha habido en cuestión de derechos humanos, cada quien estudia lo que quiere estudiar. Sí. Podemos seguir en ese contexto cuando, por ejemplo, y voy a citar el caso de China, dice, a ver, bueno, la Universidad de Beijing tiene 80,000 estudiantes en un país con 1,200 o más millones de habitantes, y dice, esto es lo que se va a estudiar, esto es lo que se va a decir. Ese tema tan autoritario funciona porque tienen los profesionales que requieren. Aquí se habla de que tenemos exceso en muchas cosas, pero nos faltan mucho en las precisamente profesiones que este futuro disruptivo que estamos viendo se requieren. Se necesita que las autoridades educativas federales y estatales tengan una visión más clara sobre ese sentido, orientar a las instituciones a que no hagamos lo que queramos, saquemos el dedo y pensemos que las carreras son las adecuadas, sino que haya un marco referencial hacia dónde debe ir un país, un estado, etc. Estado federativo. Sí, pero
también no se puede coartar la libertad de una persona que considera que la profesión que él piensa, que él diseñó en su cabeza, que él se siente a gusto, sea la que él estudie. Por eso estaríamos ante un exceso de autoritarismo, de parte del Estado, y estaríamos propiciando que esa persona no estudie o quiera alejarse del sistema educativo. Entonces, no. Es libertad con responsabilidad. A ver, mire, esta carrera que usted piensa estudiar, tiene muchos problemas de inserción en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de personas que estudian lo mismo. Usted tiene que ser muy destacado, tiene que ser una persona total y absolutamente fuera de lo común para poder tener éxito en lo que se está buscando. ¿Está usted dispuesto a hacer eso? ¿Le parece que usted tiene esa posibilidad? Entonces, adelante. No, mire, aquí hay estas opciones que conforme a su nivel de evaluación que se le hizo, a sus estudios que se hicieron, usted puede ser muy exitoso aquí. Eso es lo que no se está haciendo. También falta esa parte del bachillerato. O sea, un poco orientado, un poco decir, a ver, mire usted, no, pues yo necesariamente quiero ser médico. Muy bien, señor, pero le decimos que de acuerdo a todo lo que estudiamos nosotros aquí, usted aparentemente no tendría mucho éxito en esa profesión. Pero bueno, adelante, si usted quiere estudiar la carrera. Pero sería solamente un tema vocacional o un tema también porque tú ya lo comentaste, el tema de lo que el mercado requiere. Claro, ambas cosas. O sea, cruzar la información. Sí, claro, por supuesto. Y abrir oportunidades con apoyos, becas y demás, en las áreas que se necesita gente y que la gente por pereza, porque piensa que no puede. Porque no le ve un futuro, ¿no? No le ve futuro, no quiere estudiar. Entonces, muy bien. Sí, ambas cosas. Mi estimado Jorge, bueno, pues Ya acabamos, no, hombre, yo estaba. Como siempre, platicar contigo es un esquema infinito, pero bueno, vamos a sentar las bases para otro programa que podamos también seguir hablando. Y bueno, yo te agradezco mucho porque, además que eres muy complaciente en compartir tu excelencia y tu capacidad y todo, ¿no? Gracias. Voy a recomendar un libro, por si a alguien le interesa. Es un libro de uno de mis autores básicos, igual que tuyo también, que es Roberto Bobbio. Además que no es un libro realmente, es una conversación, a propósito de esta conversación que tenemos hoy. Esta es una conversación que se publica con Mauricio Viroli. Y el libro se llama Diálogo en torno a la República. Solamente déjenme leerles en qué consiste el diálogo. Es República y virtud, el amor a la patria, qué libertad, templanza e intransigencia, derechos y deberes, temor de Dios, amor de Dios, la República y sus males, el poder oculto y se puede renacer. Son los 9 temas por los que Viroli y Bobbio conversan y se publica en este libro, que voy a ver si lo puedo enseñar aquí. Aquí está. Y que está publicado por Turqués. Vale la pena en estos tiempos en los que hay que regresar a lo básico, como dije hace rato. Muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, Jorge, un abrazo afectuoso, mi gratitud, la gratitud de todos los miembros de esta comunidad de la cual tú eres parte, porque tú eres parte de esta comunidad universitaria de la Universidad Olmeca. Te mando un abrazo afectuoso, cuídate mucho y espero que pronto tengamos la oportunidad de tenerte nuevamente en un diálogo y aquí en la universidad, tanto dando clases como presentando temas que son en nuestra cátedra de Alácides García Dergen, que pues se abrió precisamente para escuchar a personas como tú. Un abrazo afectuoso y muchas gracias. Y a los que nos escucharon el día de hoy, pues gracias en las redes sociales, en los canales de comunicación, en TVT. Pues es un placer hablar con Jorge Ardó y pues ojalá sigan con nosotros. Este es el segundo programa de nuestra séptima temporada. Esperemos que pueda seguir más allá de los tiempos que en un momento determinado tenga un rector. O sea, no se trata, es un tema de la comunidad universitaria para que sigan ustedes pues abrevando en estos comentarios y experiencias sobre todos los elementos. Hasta luego, Jorge. Gracias. Que estés muy bien. Igual. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.